Hoy te cuento la historia de un chico frío, el cual aparentaba ser un plebeyo común y corriente, participando en peleas clandestinas para ganarse la vida. No obstante, escondió un secreto oscuro. Años atrás había sido sometido a diversos experimentos para convertirlo en una máquina de cazar demonios, formando parte de una brigada de cazadores que se hizo reconocida por todo el mundo, ya que cualquiera que los enfrentaba terminaba sin vida. Pero en el proceso terminó convirtiéndose en un híbrido, mitad demonio como los que solía cazar. Además de ello, tanto poder trajo consigo un precio bastante grande. Su cuerpo poco a poco comenzaba a desgastarse, comenzando a transformarse en una bestia incapaz de razonar. Por eso mismo se embarcó en un viaje con el objetivo de encontrar una cura para su estado, acabando con cualquiera que se cruzase en su camino y teniendo que enfrentarse a quienes una vez habían sido sus compañeros de escuadrón. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo un Dead Gear Murder Face. La historia comienza ubicándonos en la antigüedad, donde los monstruos y criaturas sobrenaturales eran algo común. Por eso mismo se organizó un exterminio a gran escala para acabar con la mayoría de ellas, pero a pesar de eso aún quedaban muchas de ellas alrededor del mundo. Y es aquí donde nos presentan a nuestro prota, Shinichi, un cazaonis, personas conocidas por encargarse de cazar a los monstruos, y de hecho este último usaba sus habilidades para participar en peleas clandestinas y así conseguir algo de dinero. Claro, era tan habilidoso que ninguna criatura tenía oportunidad contra él. De hecho, nunca había sido derrotado. No obstante, fuera del ring, era tratado prácticamente como basura por la gente del pueblo, quienes lo consideraban un monstruo por las marcas que recorrían su cuerpo, aunque eso no parecía importarle mucho. Más bien parecía como que simplemente esperaba su fin. Hasta que días más tarde, mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que había estado siendo vigilado desde hace ya bastante tiempo, y la responsable era esta chica de aquí, Shizuko, quien apenas fue descubierta, inició un enfrentamiento contra Shinichi, y a pesar de lo que el prota creía, esa chica resultó ser más habilidosa de lo que esperaba, siendo capaz incluso de seguirle el ritmo. Sin embargo, las habilidades de combate del chico eran muy superiores. Después de todo, había pasado toda su vida combatiendo, y sus reflejos eran prácticamente los de un animal, así que no fue problema para él neutralizarla, preguntándole por qué carajos había estado siguiéndolo. A lo que la chica, que por cierto llevaba consigo una jaula, le pide disculpas por lo de antes, explicándole que simplemente había querido comprobar si los rumores sobre sus habilidades eran ciertos, pero ahora estaba segura de que él era un verdadero monstruo en combate. No obstante, le comentó que sabía que a pesar de su poder, le quedaba muy poco tiempo de vida, comentándole que estaba al tanto de que no solo era un cazador, sino también que había sido sometido a varios experimentos para convertirlo en un híbrido mitad Oni, una criatura con la capacidad de eliminar a cualquier monstruo. Sin embargo, dicho poder poco a poco comenzaba a consumirlo, y por sus cálculos podía saber que le quedaban solo un par de meses antes de ser consumido por la bestia, más teniendo en cuenta que usaba sus poderes a diario. Pero le explicó que conoció una manera de alargar su esperanza de vida. Eso sí, a cambio de dársela, quería su ayuda para completar cierta misión. Y tras decir esto, le reveló que quien había estado hablando todo este tiempo no era Shizuko, más bien era la criatura dentro de la jaula, esta chica de aquí, Aya, o más bien Cabeza, quien explicó que ella era un ser inmortal que había vivido más de 1000 años manteniendo la apariencia de una jovencita. Y la razón por la que ahora estaba en ese estado era porque hace un par de meses un Oni, miembro de una misteriosa organización, había robado su cuerpo. Y era por eso que necesitaba la ayuda de las habilidades excepcionales del prota para recuperarlo. Pero antes de continuar, le preguntó por qué había continuado luchando en las peleas clandestinas, sabiendo que usar su poder de esa manera solo aceleraría el proceso de su colgada de tenis. A lo que el tipo le explicó que luchar era lo único que sabía hacer, así que había decidido hacerlo hasta su último día.
Además, de esa manera, al perder el control, se llevaría consigo a varias personas del bajo mundo que solían asistir a esos eventos y los que a menudo lo trataban como basura. Tras explicarle esto, le comentó que había tomado la decisión de aceptar su propuesta, no solo por la idea de prolongar su esperanza de vida, sino también porque por la descripción que le dio de los tipos que robaron su cuerpo, creía saber quién estaba detrás de eso. Y tenía algunas cuentas pendientes que saldar con esos hijos de fruta, así que a partir de ese momento, ambos trabajarían juntos. Con esto acordado, la chica le reveló cuál era la forma de alargar su tiempo de vida, que no era otra que por medio de un beso, explicándole que las células de un ser inmortal eran muy poderosas y si consumía cualquier fluido de su cuerpo, conseguiría retrasar el proceso de su colgada de tenis. Así que tras esto, el chico no lo pensó mucho y le dio un beso para sellar el trato. Y a partir de ese momento, los tres iniciaron el viaje para cazar a la brigada, a la que una vez el prota había pertenecido. Paralelamente con esto, nos presentan a este tipo, Vengeance, una especie de vampiro que había realizado un contrato con los humanos, prometiendo que únicamente se alimentaría de la sangre de animales para poder mantener la paz con estos últimos. No obstante, recientemente su esposa había sido eliminada a manos de lo que parecía ser un cazador. Y a pesar de que intentó buscar ayuda en el pueblo para encontrar al responsable, nadie se ofreció a ayudar. Después de todo, a pesar del tratado, no confiaban mucho en los de su especie. Por eso mismo no tuvo más opción que contactar con dos investigadores que en los últimos meses habían ganado reconocimiento por su habilidad, y los cuales, como se lo estarán imaginando, eran nuestros protas, quienes nos explican que luego de sellar su alianza, habían estado viajando por varios lugares para encontrar alguna pista relacionada con la brigada. Claro, en el camino habían conseguido resolver varios casos, ganando gran renombre como investigadores. Y una vez llegaron a la residencia de Vengeance, se presentaron cordialmente con él. Y nos explican que de hecho el prota había comenzado a ser conocido como el portador de la jaula, de quien se decía que era un maestro del combate. No obstante, el tipo quedó bastante sorprendido al enterarse de que él no era el investigador, y de que la verdadera investigadora era solo una cabeza parlante, preguntándose cómo carajos eso podía ser posible. No obstante, Aya evadió el tema, diciéndoles que en ese momento prefería centrarse en investigación y solicitándoles que la llevaran a la escena del crimen. Una vez esta última inspeccionó todo el lugar, llegó a la conclusión de que la mujer no había sido eliminada por un cazador común y corriente, ya que los rastros indicaban todo lo contrario, explicándole algunos puntos que le hacían creer que el culpable se encontraba en esa mansión, ya que como una vampira con habilidades tan desarrolladas, permanecía inmóvil y no se percataría de la presencia de un humano en ese lugar. ¿O por qué alguien se infiltraría en la casa de un vampiro, sabiendo que estos eran más fuertes por la noche? Además, lo que más le hacía dudar era cómo sabía exactamente en qué habitación exacta se encontraba la vampira. Tras atar todos estos cabos, la única solución posible era que el culpable fuera un miembro de su familia. Obviamente Vengeance no estaba muy convencido con su teoría, incluso sus hijos creían que quizá solo eran unos charlatanes. Según su hijo menor, incluso habían estafado al conductor que los llevó hasta su mansión. Esto ya que él los había estado vigilando desde que llegaron al pueblo, a lo que el prota le respondió que ya lo sabía. Después de todo, notó su presencia todo el tiempo. Palabras que impactaron bastante al chico, ya que como carajos alguien notaría la presencia de un vampiro. Y después de que uno a uno dieran su versión de la historia, los únicos que no parecían tener una coartada eran el mayordomo y el hijo menor. Aunque según Vengeance, ninguno podía ser el responsable. El mayordomo porque había estado con su familia toda su vida, y su hijo porque no había ninguna razón para que lo hiciera. Y bueno, una vez la cena familiar terminó, el hijo mayor del tipo terminó amenazando al prota, diciéndoles que si seguían jugando con su padre, acabaría con sus vidas. Por suerte el prota fue capaz de contener su sed de sangre y se contuvo para no acabar con su vida. Después de todo, un vampiro adolescente no era rival para un verdadero monstruo. Por otra parte, momentos después Vengeance decidió dar un paseo junto a los protas por el bosque, en el cual aprovechó para comentarles que según lo que había estado investigando, ahora sabía quiénes eran. Estaba seguro de que Aya era un ser inmortal, y su guardaespaldas por la manera tan relajada en la que actuaba al estar frente a vampiros
Solo podía tratarse de alguien capaz de enfrentarse a ellos, así que lo más probable era que también fuera un monstruo. Por eso mismo, ahora que sabía que ambos eran de su misma especie, había tomado la decisión de confiar en ellos y no interferir en su investigación hasta que dieran con el verdadero responsable. Por cierto, mientras estaba en el paseo, otro cazador humano se infiltró en el bosque queriendo acabar con la vida del vampiro. No obstante, el prota no le tomó más que un par de segundos neutralizarlo por completo, y Vengeance le comentó que no se preocupara, eso era algo que sucedía a menudo. Sin embargo, luego de que Aya lo interrogara y descubriera que el tipo se había infiltrado en el bosque porque alguien ofreció una gran cantidad de dinero por el patriarca de la familia, al fin ató el cabo que le faltaba y dio con el responsable de lo ocurrido, pidiéndole a Vengeance organizar una reunión con toda su familia para revelar al verdadero culpable. Una vez con todos reunidos, la chica le comentó que había deducido quién era el culpable y tal como esperaba se encontraba en esa habitación. Todos parecían enfurecidos con ella, ya que no creían que nadie de su familia fuera capaz de ello. No obstante, procedió a explicarles el porqué de su conclusión. Número 1. El culpable debía ser alguien con la habilidad de moverse bastante rápido como para no ser detectado, ni por la víctima, ni por el resto de miembros de la familia, lo que solo podía indicar que era una criatura sobrenatural, en este caso un vampiro. Lo siguiente fue que dicho vampiro tendría que tener pleno conocimiento del plano de la casa para dar rápidamente con la habitación de la mujer, lo que solo reducía a los culpables a alguien de la familia. Tercero, ese alguien era el único que no tenía coartada. Y a diferencia del mayordomo, quien era un humano común, el único que cumplía con todas las condiciones era el hijo menor de Vengeance, quien según la deducción de la chica, al no estar de acuerdo con el tratado de paz entre humanos y vampiros, teniendo que restringir sus habilidades, había querido deshacerse de los patriarcas de la familia. Por eso mismo contrató a los cazadores de antes, pero al ver que no daban resultados, tuvo que realizar el trabajo por su propia mano. Tras esta revelación, el chico enfurecido y sin cómo defenderse, quiso acabar con Aya, pero no esperaba que el prota le bastó un solo movimiento para detenerlo y doblegarlo por completo. Así que tras pedirle su consentimiento a Vengeance, el prota decidió darle el castigo que merecía al hijo de fruta, mandándolo a volar fuera de la habitación por enfrentarlo uno a uno, lo que mejor se le daba. Además, planeaba hacerlo pagar muy caro el solo hecho de haber intentado dañar a su maestra. Por su parte, el chico parecía bastante confiado de sus habilidades, explicándole que había eliminado a su madre porque ella era la responsable de que su padre ahora se dejase mangonear por los humanos. No obstante, él era diferente, haría que su familia volviese a ser lo que una vez había sido. Después de todo, eran seres superiores. Lo que no esperaba era que apenas la batalla comenzó, el prota fue capaz de barrer el piso con él, sin siquiera esforzarse. El chico no entendía lo que sucedía, además sus heridas no parecían sanar, como de costumbre, llegando a la conclusión de que la criatura ante él era un Oni, el único ser capaz de cazar monstruos con un solo golpe. Por eso mismo decidió ponerse serio e intentar acabarlo rápidamente, pero el prota parecía estarse tomando el enfrentamiento como un juego. La diferencia era demasiado grande, y mientras el chico se quejaba por lo dura que había sido su vida, el prota bastante tranquilo le respondió que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, y para eso quiso darle una lección comentándole un poco de su pasado, sobre cómo hace tiempo una brigada de cazadores fue creada, siendo sometidos a un sinnúmero de experimentos y torturas para convertirlos en monstruos. Y para su mala suerte, se había topado con uno de esos cazadores, mostrándole la abrumadora diferencia de poderes. Y aunque el tipo continuaba jactándose de ser un noble y de un linaje poderoso, el prota le dijo que para el tipo que había eliminado personalmente al conde Drácula, él solo era basura. Pero bueno, una vez terminó con la paliza, dieron como resuelto el caso, así que decidieron continuar con su camino. No obstante, antes de irse, Aya le preguntó a Vengeance si tenía información relacionada con los tipos que buscaban, ya que sí, ese era el motivo por el que habían tomado parte en ese asunto. A lo que el tipo le respondió que sí, dicha brigada había intentado reclutarlo hace un par de meses, aunque este último terminó negándose, pero al menos le indicó que en ese momento se estaban dirigiendo a Londres, por lo que ahora los protas sabían cuál sería su siguiente destino. Por cierto, paralelamente con esto, por fin nos presentan a la dichosa brigada, quienes ahora estaban interesados en un ladrón conocido como Lupin, quien había estado robando objetos en los que ellos tenían la mira, así que planeaban eliminarlo a toda costa.
Por otra parte, nos muestran como un tipo reconocido había recibido una nota de Lupin, un ladrón que solía notificar cuál sería su siguiente golpe. Y ahora su objetivo era una joya bastante valiosa de este tipo. Por eso mismo tomó la decisión de citar a los mejores investigadores para impedir su golpe. Entre los que, claro, se encontraban nuestros protas, quienes mientras estaban de camino terminaron topándose con otro investigador bastante reconocido y quien estoy seguro que ustedes también conocen. Se trataba de Sherlock Holmes, quien también había sido contactado para el trabajo que les mencioné. Además, no solo estos habían llegado a la ciudad, la brigada de antes también estaba ahí, así que una batalla a varios bandos se llevaría a cabo. Pero bueno, una vez todos los investigadores estuvieron reunidos, Fox, el tipo que los contrató, les explicó más a detalle lo que ocurría, sobre cómo Lupin había dejado una nota indicando el día y la hora en la que un diamante bastante valioso sería robado, así que ellos tendrían que hacer lo necesario para evitarlo. Por cierto, entre los investigadores también se encontraban un par de cazadores interesados en el diamante y cuyo objetivo era apoderarse de él. Y bueno, luego de que se les mostrase a todos los investigadores el lugar donde se encontraba el diamante y los distintos sistemas de seguridad que se emplearían, únicamente restaba esperar el día del atraco. Mientras tanto, por fin nos presentan a Lupin, quien al parecer era bastante habilidoso, tanto que le dio una pequeña visita a Sherlock, donde le comentó que tuviera cuidado, ya que él no era el único a quien tendría que enfrentarse la noche del atraco, ya que al parecer los cazadores de antes también estaban detrás del diamante, que según la leyenda tenía la habilidad de localizar el territorio de los hombres lobo. Pero regresando con el prota, para su mala suerte, mientras pasaba algo de tiempo hasta que llegase la noche del atraco, terminó perdiendo la cabeza de su maestra, así que tanto él como Shizuko no tuvieron de otra más que buscarla por toda la ciudad. Y esta última, por cierto, terminó topándose con el mismísimo Lupin, que pasaba por el lugar y quien decidió darle un aventón para ayudarla en su búsqueda. Claro, sin saber que muy pronto tendrían que enfrentarse. Por otra parte, Aya había sido encontrada por ladrones que al ver lo sorprendente de su estado quisieron vender su cabeza. Por suerte para ella, Shinichi, gracias a su olfato, consiguió dar con ella y con sus habilidades sin muchos problemas se deshizo de los ladrones para recuperarla. Además, tras hacerlo, se reunieron con Shizuku, quien había llegado hasta ellos gracias a Lupin. No obstante, luego de escuchar el nombre de Aya, el tipo se dio cuenta de que el prota era el famoso portador de la jaula y uno de los investigadores que habían sido llamados para cuidar al diamante. Por su parte, el prota se presentó ante él como un cazador, advirtiéndole que no se metiera con él o podría salir lastimado. Palabras que para Lupin fueron más como un reto, así que inició un enfrentamiento contra él para demostrar quién era más poderoso. Este último usaba una especie de canicas para combatir, con las que a pesar de que ambos estaban bastante parejos, terminó noqueando al buen Shinichi. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que luego de que Lupin se marchara, nos explican que solo aparentó ser más débil para tener una ventaja el día del atraco. Semanas más tarde, el día y la hora del atraco por fin llegó. Todos los detectives estaban preparados para recibir el ataque, colocando guardias en todos los puntos ciegos y varios sistemas de seguridad. Además, Sherlock permanecía al lado del diamante en todo momento, mientras que los protas se encargarían de la vigilancia desde las afueras de la bodega. En otras palabras, todo el perímetro estaba asegurado, o eso era lo que creían, ya que una vez la hora indicada llegó, el hijo de fruta de Lupin inició el ataque con varias explosiones para llamar la atención de los guardias. Al notar esto, Sherlock rápidamente usó su arma para sellar todas las entradas por las que pudiera acceder, sin saber que estaba cometiendo un grave error, ya que Lupin usó eso a su favor y terminó inundando toda la bodega sin que nadie pudiera salir de ella. Por suerte, una de las cazadoras que trabajaban en el caso usó sus habilidades para romper la bodega y drenar parte del agua en ella. No obstante, una vez se deshicieron de la inundación, Sherlock se dio cuenta de que la caja fuerte no estaba por ningún lado. Había desaparecido justo a la hora exacta que Lupin indicó. En otras palabras, los había derrotado completamente. O eso fue lo que todos creyeron, ya que cuando se retiraban de la bóveda, Sherlock rápidamente puso bajo arresto a uno de los investigadores, que habían estado en la habitación con él en todo momento, ya que gracias a su habilidad de deducción, por la manera en la que este último se comportaba, había notado que ese tipo era el mismísimo Lupin. Y claro,
tenía razón, ya que el tipo se había disfrazado para tener la oportunidad perfecta de llevarse consigo el diamante. Aunque no esperaba que las habilidades de Sherlock fueran tan avanzadas, incluso había sacado el diamante de la caja fuerte para tener un as bajo la manga. Aunque descubrirlo no sirvió de nada, ya que usando sus habilidades de escapismo, a Lupin le bastaron más que un par de segundos para liberarse y escapar, llevando consigo el diamante luego de descubrir su verdadera ubicación. Y aunque de inmediato cientos de guardias fueron tras él, estaba seguro de que nadie sería capaz de alcanzarlo. Grave error, porque se estaba olvidando de alguien. Sí, de nuestro prota, ya que una vez se reunió con su cómplice para guardar el diamante en la caja fuerte, se dio cuenta de que Aya se había escondido dentro, para tener la oportunidad de revelar su ubicación exacta a nuestro prota. Ese había sido su plan todo este tiempo, y luego de usar su voz para indicarle su ubicación a Shinichi, este último no se hizo esperar, apareciendo de una manera épica en la habitación, para llevar a cabo su revancha contra Lupin. Y claro, esta vez no planeaba contenerse ni un poco. No obstante, el encuentro también se uniría al mismo cazador de antes, quien planeaba acabar con ambos para apoderarse del dichoso diamante. Así que una batalla a tres bandos estaba por iniciar. Sin embargo, antes de comenzar, escucharon varias explosiones en las afueras de la mansión, y las cuales, según Lupin, no tenían nada que ver con él. Y sí, decía la verdad, ya que los responsables eran los miembros de la brigada a la que el prota buscaba, quienes al igual que todos, estaban tras el diamante. Así que planeaban acabar con todo aquel que se cruzase en su camino, empezando por los guardias, a quienes no se tentaron el corazón para masacrar. La mansión se había convertido en un completo campo de batalla. Regresando con el prota, por fin había dado comienzo a su pelea contra los otros dos, quienes de hecho contaban con habilidades bastante parejas. Cada uno intentaba eliminar al otro para quedarse con el diamante. Además, parecía que todos estaban disfrutando el placer de una batalla como esa. Después de todo, los tres eran adictos al combate. Incluso parecía como si ya no se enfrentaran por obtener el diamante, y únicamente por la adrenalina de tener oponentes dignos. Mientras tanto, el buen Sherlock, quien ahora trabajaba en equipo con Aya, terminó topándose con uno de los miembros de la brigada, así que no tuvo más opción que enfrentarlo. Y a pesar de que su oponente era bastante habilidoso, e incluso contaba con habilidad de controlar el fuego, eso no fue demasiado problema para Sherlock, cuyas habilidades estaban en otro nivel. Y a pesar de no tener habilidades sobrenaturales, no le tomó trabajo neutralizarlo únicamente con su intelecto. Aunque cuando se disponía a acabar con su vida, en el lugar se hizo presente el mismo tipo que había robado el cuerpo de Aya, el líder de la brigada. Pero regresando con el trío de locos de antes, estos últimos continuaban en su intercambio de golpes, y ninguno parecía ceder, ya que sus habilidades estaban muy parejas. Por eso mismo, Lupin decidió formar equipo con el prota para deshacerse de una vez por todas del cazador. Una estrategia que resultó bastante bien, ya que mientras el prota se encargó de distraer al tipo, Lupin usó sus habilidades de sigilo para tomarlo por sorpresa y lanzarle un piano, por lo que ahora la batalla se definiría entre Lupin y el prota, o eso era lo que creían, porque el tipo consiguió recuperarse como si nada. Además, en el lugar se hicieron presentes los compañeros tanto de Lupin como del cazador respectivamente, quienes planeaban unirse a la batalla. No obstante, ellos no fueron los únicos, ya que segundos después, en la habitación se hizo presente un personaje aterrador, un miembro de la brigada, cuya sola presencia inundó el lugar con sed de sangre, y todos notaron que ese tipo no era alguien normal, así que centraron su atención en acabar con él. Sin embargo, el hijo de fruta en segundos acabó con la vida de ambos cazadores, quienes ni siquiera tuvieron oportunidad de defenderse. Mientras tanto, Lupin le dijo a ese oleado que lo mejor era marcharse. Después de todo, no planeaba enfrentarse a un monstruo como ese por un simple diamante. Y bueno, regresando con Aya y Sherlock, estos últimos ya parecían conocer bastante bien al líder de la brigada, así que este último decidió darles una pequeña explicación del por qué el diamante era tan importante, comentándoles que él y su brigada desde hace décadas habían estado trabajando en la creación de un cazador definitivo. Por eso mismo habían realizado experimentos con los mejores guerreros, uniendo sus genes con los de monstruos para fortalecerlos. No obstante, la mayoría perdía la cordura, hasta que hace un par de años encontró a alguien con la capacidad de asimilar el poder completo, y ese alguien era Jack el Destripador, el mismo tipo al que ahora nuestro prota tendría que enfrentarse si quería seguir con vida. Y bueno, el tipo terminó con la explicación, comentándoles que su trabajo aún no terminaba, ya que había estado reuniendo las células de varios monstruos para convertir a Jack en el arma definitiva.
Por eso mismo necesitaba el diamante para dar con el paradero de los hombres lobo y así por fin terminar su trabajo. Por su parte, el prota había comenzado su batalla contra Jack. Claro, esta vez planeaba ir en serio desde el principio. Después de todo, sabía que un movimiento en falso podría costarle la vida. Por suerte, a pesar de que Jack era mucho más fuerte, contando con los genes de infinidad de criaturas, el prota era capaz de seguirle el ritmo gracias a sus años de experiencia en combate, asestando golpes en lugares críticos y en los que le tomaba mucho tiempo recuperarse a Jack. A pesar de ello, la diferencia seguía siendo demasiado grande y al final el cansancio terminó pasando factura al cuerpo del prota, obteniendo su primera derrota. Tras esto, Jack le preguntó el por qué estaba tras ellos, si por venganza o en búsqueda de una cura, a lo que el chico le respondió que nada de eso, simplemente por mera diversión. Palabras que sorprendieron a Jack, así que decidió dejarlo con vida. Después de todo, ya tenía lo que buscaba, el diamante, así que tras despedirse y dar la señal de que había conseguido el objeto que buscaban, toda la brigada por fin se retiró, incluyendo a su líder, quien le comentó a Jack que pronto se volverían a ver. No obstante, lo que toda la brigada no esperaba era que cuando llegaron a un lugar seguro e intentaron comprobar cuál era el secreto que escondía el tan valioso diamante, Jack notó que este último no estaba por ningún lado, y esto se debía a que sí, el prota, en lugar de centrarse en acabar con él durante la batalla, únicamente se centró en arrebatarle el diamante. Mientras tanto, en la mansión, cuando todo el grupo, incluyendo a Sherlock, estaban decepcionados por su fracaso, no esperaban que el prota les mostrara cómo tenía en su poder el diamante, por el que tanto habían luchado. El tipo era un verdadero prodigio, y en agradecimiento, Fox decidió darles la oportunidad a los protas de descifrar el secreto de la piedra para dar con el paradero de los hombres lobo. Después de todo, sabían que en ese lugar podrían toparse nuevamente con la brigada. Semanas después, nos muestran cómo los protas habían llegado a la región donde se encontraba el refugio de hombres lobo, criaturas que según Aya eran bastante débiles en su forma humana, pero una vez adoptaban su forma de bestia, eran capaces de compararse con el poder de un cazador como el prota. Aunque cuando continuaban con su viaje, se toparon con este tipo de aquí, quien desconfiando de su presencia, quiso actuar de manera hostil. O eso hasta que gracias a que el renombre del prota se había expandido tanto, se dio cuenta de que ese tipo era el portador de la jaula, el famoso investigador conocido por resolver casos relacionados con monstruos. Por eso mismo les pidió su ayuda para encontrar una chica que recientemente había desaparecido en su pueblo, explicándoles cómo en los últimos meses varias chicas de la misma edad habían estado desapareciendo y creían que el responsable podía tratarse de un licántropo que cada cierto tiempo perdía el control de su poder. Además, les comentó que hace unos años algo similar había sucedido. Un licántropo fue capaz de infiltrarse entre los pollerinos. Por suerte, consiguieron descubrir quién era y acabaron con su vida. Por eso mismo, ahora los pollerinos desconfiaban unos de otros, creyendo que cualquiera podía ser la bestia. No obstante, cuando Aya revisó más a detalle el cuarto de la chica desaparecida, se dio cuenta de que el hombre lobo que la había atacado no lo había hecho por perder el control, más bien parecía haber tenido todo planeado para realizar el ataque, así que no se enfrentaban contra un monstruo común. Tras esto, los protas se reunieron con un anciano que parecía tener información de los lobos para preguntarle si conocía el paradero del lugar que buscaban, a lo que el tipo le respondió que sí. Después de todo, conocía la historia del diamante, aunque les propuso un trato, les daría su ubicación solo si descubrían quién era la persona detrás de los ataques. Tras esto, decidieron ponerse serios y comenzaron a entrevistar a varias personas que podían estar involucradas. El primero fue el tipo quien años atrás había llevado por accidente a una mujer lobo al pueblo, mujer que por cierto estaba embarazada, pero luego de que fuese descubierta por culpa de su hija, quien le reveló su secreto a la niña que de hecho ahora estaba desaparecida, todo el pueblo se encargó de acabar con la vida de ambas, incinerándolas hasta dejar solo el polvo. Tras escuchar su versión, Aya poco a poco comenzaba a desenredar un poco el caso, y las piezas cada vez se encajaron más, luego de entrevistar al alcalde del pueblo, quien les comentó cómo la chica que ahora estaba desaparecida, tiempo atrás, luego de que la mujer lobo fuera incinerada, estuvo perdida por un par de días, pero luego de que todo el pueblo la buscase, consiguieron encontrarla. Sin embargo, con esta información, Aya cada vez tenía el panorama más claro, pero su investigación fue interrumpida por dos cazadores pertenecientes a la misma organización de antes, y quienes de inmediato iniciaron un altercado con el prota. No obstante, este último prefirió evitar un conflicto y proponerles una tregua, al menos hasta encontrar la guarida de los hombres lobo. Después de todo, ese era el objetivo de ambos.
Pero mientras discutían, escucharon los gritos de varias personas en las afueras, los cuales eran provocados por una chica que recién había llegado al pueblo, y quien al parecer era la licántropa que estaban buscando, y había perdido el control de su poder, tanto que luego de adoptar su forma de bestia, intentó escapar del pueblo, mientras que el prota fue tras ella para intentar capturarla, ya que había algo que no parecía cuadrarle a Aya. Una vez el prota consiguió alcanzarla, la batalla entre ambos dio comienzo, y a pesar de que la criatura parecía tener una fuerza abrumadora, la técnica de combate del prota le daba la ventaja al usar la fuerza de su oponente a su favor. Pero para su mala suerte, los cazadores de antes intervinieron en la batalla, consiguiendo únicamente que la criatura tuviera la oportunidad de escapar, en el proceso lanzando la cabeza de Aya por el río. Por suerte, Shizuku saltó a tiempo para salvarla. Lamentablemente, ella no corrió con la misma suerte y terminó siendo arrastrada por la corriente. Y después de buscarla por varias horas, no pudieron dar con su paradero. Por eso mismo, sabiendo que Shizuku podría cuidarse sola, decidieron continuar con la misión, pidiéndole al anciano que ahora que sabían quién era la licántropa, les diera la información de cómo llegar hasta el territorio de los lobos. A lo que este último, cumpliendo con su palabra, accedió, mostrándoles la manera correcta de usar el diamante para encontrar el camino. Y sin perder tiempo, tanto los protas como los cazadores emprendieron el viaje. Por cierto, Shizuku había sido encontrada por varias mujeres lobo, quienes la sacaron del río y ahora se encontraba en su territorio. No obstante, no parecían confiar en ella, ya que consideraban a los humanos sus enemigos naturales, aunque luego de entrar más en confianza con ella, le comentaron que habían creído que ella era la responsable de las apariciones de chicas sin vida en su bosque, ya que desde hace algún tiempo habían encontrado cuerpos de chicas que quizá habían sido atacadas por cazadores, aunque ahora que sabían que era buena persona, quisieron ayudarla a escapar, ya que si era descubierta por los hombres de la tribu, acabarían con su vida. Pero para su mala suerte, fue interceptada por una manada que consiguió captar su aroma, y aunque era bastante habilidosa en combate, no fue capaz de enfrentar a tantos oponentes. Tras esto, toda la tribu planeaba acabar con su vida, creyendo que ella era la responsable de los ataques, aunque afortunadamente, justo en ese momento, el cuerpo de otra chica fue encontrado, lo que significaba que ella era inocente. Lo malo era que esa chica era la misma quien momentos atrás la había ayudado. Por eso mismo los lobos decidieron acabar con cualquier humano que entrara en su territorio. Y sí, quienes ahora mismo estaban en camino eran nuestros protas, que incluso habían perdido en el camino a los cazadores. Por suerte, luego de llegar al territorio de los lobos, se toparon con la misma chica que ayudó antes a Shizuku, y quien, sabiendo que eran inocentes, los guió hasta el territorio donde se encontraba cautiva esta última, y rápidamente los puso al tanto de lo que estaba ocurriendo, datos con los que Aya por fin comenzaba a descubrir qué estaba sucediendo, aunque antes de eso quiso visitar el lugar donde el cuerpo de la chica fue encontrado, eso sí, dejando en prisión a Shizuku para no levantar sospechas. Pero debían darse prisa, ya que los licántropos habían detectado su olor e iban tras ellos. Una vez en la escena, casi a sus deducciones, Aya dio con un pasadizo que el criminal usaba para llevar a cabo sus crímenes. Además, el culpable también era el responsable de las desapariciones en el pueblo humano, ya que usaba ese pasadizo para moverse entre ambos territorios. Además, en ese lugar encontraron el cuerpo de la presunta mujer lobo, que solo había sido un cebo. Así que con estos datos, Aya por fin sabía quién era la responsable, aunque debían salir de ese lugar, ya que la tribu por fin había rastreado su aroma y estaba muy cerca de alcanzarlos, pero el prota estaba listo para ellos. Así que después de regresar a la prisión de Shizuku y liberarla, este último se dispuso a enfrentarlos, aunque la licántropa le dijo que eso era prácticamente autoeliminarse. Pero no sabía que el prota era un verdadero monstruo, a pesar de que una manada completa de ellos intentaba arrancarle la cabeza en medio del bosque, ni siquiera dudó un segundo, y sin muchas dificultades acabó con ellos, incluso usando su propio territorio en su contra. Mientras tanto, en el pueblo licántropo, una especie de batalla tras bandos se llevaba a cabo. Tanto la brigada, que estaba en búsqueda de un lobo en específico para obtener sus genes, como las cazadores, acompañados de los polarinos enfurecidos, enfrentaban a los cientos de licántropos, mientras que miembros de la brigada, como cazadores, se enfrentaban entre sí. De hecho, el prota terminó salvando la vida de un antiguo compañero, y con quien solía llevarse bastante bien, trabajando en equipo con él para deshacerse de uno de los cazadores que tantos problemas les había dado. Y el tipo, como agradecimiento, le reveló el paradero exacto del cuerpo de su maestra, así que ahora el chico sabía cuál era su siguiente destino. Por otra parte, los polarinos, que habían acorralado a
los hombres lobo fueron detenidos por Aya. Después de todo, ahora sabía quién era el responsable de los ataques, pidiéndole que saliera de su escondite. Y al final la culpable era Nora, la misma chica que los lobos creían muerta. Y Aya les explicó a los peregrinos que ella era la hija de la licántropa que habían incinerado años atrás, quien de hecho había secuestrado a la hija de los peregrinos de antes para hacerse pasar por ella, y de esa manera poder vengarse acabando con las chicas de ese pueblo. Además, usaba el pasadizo de antes para moverse entre ambos pueblos y también acabar con licántropos. Después de todo, ellos habían desterrado a su madre y sabía que de esa manera el odio entre ambas razas crecería y se eliminarían entre sí. No obstante, ahora que había sido descubierta, intentó escapar, pero no esperaba que el prota ya esperaba por ella en el pasadizo para capturarla. Obviamente Nora, creyendo que era un simple humano y que solo había derrotado a los lobos de antes porque se confiaron, quiso acabar con él sin demorar mucho, usando incluso la oscuridad a su favor. Pero eso no sirvió de nada contra un prodigio como él, y el tipo sin mayor problema la capturó hasta que Aya llegara al lugar. Y una vez esta apareció, decidió dejarla libre, con la condición de huir a un lugar lejano, ya que al parecer ella era el espécimen que la brigada buscaba para apoderarse de sus genes y completar a su quimera. Obviamente la chica quedó agradecida con ellos, mientras que por su parte los protas no les importó mucho dejar libre a un monstruo. Después de todo, ahora tenían lo que habían estado buscando, el paradero del cuerpo de Aya. Lamentablemente aquí termina este anime, que aún no cuenta con una segunda temporada, pero si quieren que la traiga apenas salga, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 25.000 likes. No se olviden de suscribirse y sin más, sayonara.